Bueno, como les anunciaba hace un rato antes de empezar el programa, aquí estamos arrancando nuestra entrevista y está presente con nosotros el senador Hugo Richard del Frente Guazú. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Y a Néstor también, buenos días. Y a la audiencia, un saludo y muy buenos días. Muchas gracias. Néstor Vera, de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. ¿Cómo te va, querido? Muy buen día para vos y también para el senador Hugo Richard y toda la audiencia. Bueno, un placer poder conversar luego de estos 10 años de la masacre en Curuguaty. Así es. Bueno, nuestra etapa el día de hoy habla del golpe a la democracia realmente, porque creemos que este fue un golpe a la democracia, fue un golpe parlamentario, pero el que se ve resentido, resentida es la democracia, la institución. Yo recuerdo perfectamente bien, y yo lo comentaba mucho en mi programa en ese momento en Made in Paraguay, en esa versión diaria que tenía, que había encontrado un graffiti que decía "y mi voto" o algo por el estilo, ¿no? Y había como un signo de interrogación, como diciendo de qué me sirvió votar si después tan fácilmente nos pueden tumbar. Yo quería arrancar contigo, senador Hugo Richard, preguntándote un poco cómo fueron esos últimos días y horas previas al golpe y de aquel juicio político que ya estaba cantado, que cuál era el resultado, pero ¿cómo viviste vos desde adentro del primer anillo del gobierno de Fernando Lugo, las negociaciones con el Partido Liberal, si se podían atajar o no? ¿Cómo se vivió eso? Creo que es importante porque no se ha contado muchas veces desde una primera persona, digamos. Creo que en las siguientes horas a la masacre de Curuguaty se alinearon las fuerzas del poder real en el Paraguay. Porque los medios, la mayoría de los medios empresariales de comunicación crearon una línea editorial y un discurso que realmente invadió todo el escenario político y se coartaron todas las posibilidades de un debate que pueda acercarnos a lo que ocurrió en Curuguaty. Creo que en ese momento los fallecidos, los muertos, los 16 compatriotas, no sé si a estos factores de poder les importó tanto el asesinato de ellos. Les importó más bien usar esa masacre, la muerte de los compatriotas, para terminar con el gobierno de Fernando Lugo. Ese fue el discurso. Creo que hoy, 10 años después, podemos tener una visión que nos acerca mucho más elementos. Y a partir de ese alineamiento que se expresa en la mayoría de los medios empresariales de comunicación, por supuesto, en el ámbito de la política, de quienes tenían que decidir ese proceso, eso estaba cantado. Yo recuerdo que se buscaron se hicieron muchos contactos. Se hicieron muchos contactos también con el Partido Liberal Radical Auténtico, con sus dirigentes principales. Pero las puertas estaban cerradas. Por eso yo insisto en esta definición que más adelante voy a profundizar en eso. Las fuerzas del viejo poder oligárquico y político en el Paraguay se alinearon. Después hablaré de por qué se alinearon. Y para completar el tema, Leo, Néstor y audiencia, hay un episodio que yo lo tengo muy claro hasta ahora, cada vez que recuerdo, porque estábamos en Luis Charol. Y creo que fueron 24 horas antes o 48 horas antes de la presentación del libelo acusatorio. Y se produce aquella que era el poder que faltaba, del viejo poder. La presencia de algunos obispos
de la Conferencia Episcopal Paraguaya. ¿Y ellos qué se fueron a hacer? Ellos fueron a llevar, yo no digo la voz de la iglesia, sí digo la voz de una buena parte, no de todas, pero de una buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, a decirle recuerdo estábamos ahí, llegaron, entraron en un lugar a reunirse, ellos le pidieron la renuncia a Fernando Lugo. Entonces ahí tenés el sector empresarial, que se pronunció inmediatamente, el sector empresarial de los medios de comunicación, el poder político, y en el poder político se recupera el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico en una muy particular, en un muy particular bipartidismo que existe en el Paraguay. Porque el bipartidismo en el Paraguay en estos 70 años, más de 70 años, evidentemente es el Partido Colorado en el gobierno, secundado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Porque si fuera un bipartidismo con una alternancia, uno entendería, pero eso no sucede en el Paraguay. Entonces, creo que estaba cantado. Voy a contar una cosa que no lo hice, ¿verdad? Pero yo recuerdo que, creo que fue la tarde anterior, el miércoles fue diputados, habrá sido el martes a la tarde. Eran horas muy difíciles de sentarse a hablar con Fernando Lugo, porque él estaba en varios trámites, contactos, etcétera. Estábamos todos ahí, pero teníamos esporádica posibilidad de sentarnos a conversar y analizar la situación. En un momento, hablamos con él, un dirigente campesino, que no quiero decir el nombre ahora, estaba yo, y ahí Fernando Lugo dijo una cosa que me llamó la atención y más me llama la atención con el transcurrir de los años. Hace poco le recordé esa palabra suya. Él dijo, cuando le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Dijo, ñandéningo yayapopama la yapona la gobierno. Si analizamos esa frase, o sea, nosotros ya hicimos todo lo que tenemos que hacer en el gobierno. ¿Lo que significa realmente esa frase? Primero que hay que relacionar con otra frase que él alguna vez dijo en el inicio del gobierno. Él dijo, nosotros parece que estamos en una pieza alquilada del Estado, porque el resto no éramos nosotros. Los colorados seguían copando las instituciones del Estado hasta las últimas oficinas. Entraron los liberales y nosotros estábamos como si fuera una piecita. Y estando en esa piecita, porque ni teníamos mayoría parlamentaria, ni teníamos, creo que él tampoco, un control importante de los ministros liberales que ocupaban los principales ministerios. Se hizo lo que nosotros podíamos hacer, y termino acá, y ojo con lo que se hizo, con las 3 o 4 cosas que se hicieron que hasta ahora están en la memoria de la gente, ¿verdad? La política social, la gratuidad de la salud, la política social hay que sumar el tema de la tercera edad, tecoporá, etc. Y hay algo que retumba hasta hoy y molesta a muchos oídos hasta hoy, que es el tema de la negociación en el tema Itaipú, donde la compensación para el pueblo paraguayo se triplicó. Entonces ahí uno entendió que él lo tenía claro. Yo creo que Lugo lo tenía claro en ese momento cuando dijo Yandeningo ya ya popama la al gobierno. O sea, eso es lo que se podía hacer en medio de la diversidad, porque se estaba gobernando en un poder que estaba casi inmutable hasta ese momento. Néstor, querido, ¿cómo vinculamos la masacre de Curubatí con el golpe a la democracia, el golpe parlamentario que se dio? ¿Cómo lo vinculás vos, digamos? Porque costó primero, digamos, no fue fácil en ese momento, digo, ¿no? Intentaba ubicarte 10 años atrás, cómo procesar toda esta información, digamos, y decir, bueno, esto está
armado para que lo tumben a Lugo, digamos, porque esa es la realidad. Esa masacre de Curuguatú se armó para tumbarlo a Lugo. No hay otra explicación. En estos días los compañeros del surtidor pusieron un logo diciendo: sabemos lo que pasó en Curuguatú. Y yo creo que sí, y coincido plenamente con lo que decía el senador Hugo Richard, en el sentido de que lo que tenemos hoy es reflejo de todo ese proceso que se logró luego del golpe parlamentario, y en el cual la masacre de Curuguatú fue parte de ese escenario. Pero si miramos lo que ocurrió al interior de todo el proceso del juicio, de cómo los medios de comunicación trataron el tema de Curuguatú, nos damos cuenta que todos esos actores que nos relataba el senador Hugo Richard tuvieron esa misma presencia o esa ausencia con respecto a la masacre de Curuguatú. O sea, el ocultamiento de todos los datos, el no hacerle escuchar a las víctimas, o sea, todo ese proceso, digamos, de que no o sea, que lo que permitió es que las instituciones democráticas se fueran degradando más, porque lo que tenemos hoy son instituciones del Estado bastante degradadas, y ese proceso de degradación se fue dando de mayor medida a partir del golpe parlamentario contra Lugo. Eso se nota claramente hoy. O sea que si los compañeros, claramente, como decían los compañeros del surtidor, sabemos lo que pasó en Curuguatú, es justamente para eso, para degradar más todavía ese proceso que se venía construyendo con el gobierno de Lugo y que permitió que los sectores populares pudieran articularse más, se pudiera ver un horizonte de esperanza. O sea, eso es lo que molestaba y por eso es que se hace ese golpe, digamos, porque hubo un proceso en el cual la gente vio que había posibilidades más allá de estos gobiernos que se venían arrastrando en la época de la dictadura. Hay que aclarar, cae Stroessner en el 89, cae Stroessner, pero no todo el sistema dictatorial que se había impuesto en los 35 años. 8 millones de hectáreas de tierra que fueron malhabidas, inmensas fortunas que se hicieron. O sea, hay muchas cosas que estaban mal y que tenían que ser corregidas en algún momento. El gobierno de Lugo permitió mirar un poco esa esperanza. O sea, dio elementos para pensar. Hacía falta que eso cayera. Y como dice el doctor Lescano Claudio en un artículo, lo de Curuguatú fue una muestra de que el movimiento popular no puede y no debe hacer ningún esfuerzo para recuperar de manera autónoma las tierras. O sea, era también un estate quieto al movimiento popular. O sea, son como varios elementos que se dieron y hoy tenemos el resultado, digamos. O sea, es una democracia bastante degradada y que hay que recuperarla, definitivamente. O sea, no hay que perder la esperanza, como decía el Payo Oliva. La esperanza es lo último que se pierde. Él tenía una terca esperanza y lo que nos llevó también a construir ese proceso que permitió que la ciudadanía entendiera que los campesinos y campesinas eran inocentes. Eso no es un tema menor. Hugo, hablaste de que querías desarrollar lo del poder oligárquico. Me gustaría escuchar eso antes de seguir preguntándote otra cosa. Yo creo que es importante para entender lo que pasó en el 2012 y lo que pasa hoy, hacer rápidamente un contexto desde justamente lo que decía Néstor, del golpe de 1989. Es un artículo del desaparecido, de esa cola, Luis Schwarzman, un analista, periodista, escritor. Y yo recuerdo que en algún artículo dice, refiriéndose al golpe del 89, escribió diciendo que la oposición se sorprende del golpe. Y explica por qué él cree que la oposición se sorprendió del golpe. Porque, y nosotros recordamos perfectamente esto que él dice, porque lo que se manejaba era el mito de la muerte de Stroessner. En ese tiempo había rumores de que el presidente Stroessner
estaba enfermo, de que ya tenía poco tiempo de vida, que a veces estaba hospitalizado. O sea, era un mito. Un mito es un relato. Y entonces, creo que se construyó el fin de la dictadura sobre ese mito hasta que se produce el golpe. Se produce el golpe y rápidamente el Partido Colorado toma la iniciativa justamente por esa debilidad de la oposición en ese momento y reacomoda sus piezas e inicia la transición en esas condiciones. La impunidad a la que se refería Néstor, de las tierras malavías, todo eso se guardaron en el inicio de la transición. No fue parte de la agenda. Y no solamente las tierras malavías, todo lo que se robó, lo que se asesinó, se exilió, eso se guardó. Porque la agenda, perdón, se reagendó a partir de la propia iniciativa del Partido Colorado en la transición. La década del 90, o sea, había una esperanza del pueblo paraguayo, sin entender muy claramente el camino de esa esperanza. Y la década del 90 hasta el 2000, hasta el marzo paraguayo, principio del 2000, fueron años a veces tumultuosos. Golpe, intento de golpe, levantamientos, linovieos, hasta que llegamos al asesinato de Argaña. No olvidemos el tema de Guasmos y Argaña. Todo eso pasó en la década del 90. Hasta que finalmente se ocurre el marzo paraguayo y llegamos a la victoria de Fernando Lugo en la Alianza en el 2008. Creo que ahí realmente gran parte del pueblo paraguayo toma conciencia, y yo creo que hay un año muy importante, el 2008 en adelante, que no solemos hablar mucho del tema, que es el 2011, el bicentenario, la celebración del bicentenario. Porque esa celebración del bicentenario, la ciudadanía se apoderó de esa celebración. Gente en la calle, celebrando, y en todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que con la victoria del 2008, lo que realmente ahí se gana, la gente, la mayoría de la ciudadanía empieza a creer en un sentido de la transición democrática. Por eso decía lo de Mauricio, lo de los años 90, y cuando se empieza a tener una claridad para que se podía avanzar en la profundización de la transición y de la democracia, yo creo que eso es lo que realmente preocupó al Partido Colorado. También a sectores del Partido Liberal Radical Auténtico y también a los grupos económicos de poder. Ocurre que cuando el golpe no es solamente contra Fernando Lugo, contra el gobierno de Fernando Lugo, eso es lo que estoy queriendo decir. El golpe es contra ese proceso que empezaba a tener sentido en la ciudadanía. Ante la posibilidad de profundizar la participación, ante la posibilidad de avanzar en la democracia, ante la posibilidad de, por fin, poner en práctica lo que dice la Constitución Nacional del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho. Yo creo que eso ahí, además de otras cosas, ¿verdad? Que sí, que la izquierda bolivariana, todo eso que se agitó bastante en ese tiempo. Entonces el golpe parlamentario del 2012 no fue contra el gobierno de Fernando Lugo, que tuvo sus luces y tuvo sus sombras, sin ninguna duda. Pero no fue contra Fernando Lugo, fue contra el proceso de transición. Y yo ahí cierro. Tengo una definición. Yo creo que la transición se cerró en el 2012, con el golpe parlamentario. ¿Cómo se cerró? Y yo creo que los factores de poder recuperan la posibilidad de restablecer el viejo esquema, de cerrar todas las puertas a la profundización de la democracia. Entonces el poder, los grupos económicos, el Partido Colorado, retoma totalmente el control de la burocracia, el control del Estado, y recuperan el sentido conservador de la democracia. Entonces, cuando hablamos del golpe del 2012,
no hablamos solamente del gobierno de Fernando Lugo, hablamos de que fue un golpe al proceso, a la posibilidad de truncar, no la posibilidad de truncar algo que la ciudadanía empezó a creer, que podíamos avanzar hacia una democracia con justicia social. ¿Cuál es la expresión? Termino acá. ¿Cuál es la expresión de esto que estoy diciendo? Y la expresión de esto que estoy diciendo es aquel nivel acusatorio cuyo vocero fue en ese momento el diputado Tuba. Mediocre. No había necesidad de probar absolutamente nada. Y ahí es donde, si ese nivel acusatorio era el más importante, entonces ahí es donde se desvalorizó la soberanía popular. Entonces la gente dice, ¿y para qué votamos entonces? Creo que Néstor decía eso. ¿Para qué votamos entonces? Entonces, toda esa conspiración conservadora para truncar el proceso de la transición democrática, su profundización, estaba representado en ese documento, en ese adefesio, que era el símbolo del Paraguay de antes, del Paraguay de la exclusión, del Paraguay de la marginación social, el Paraguay de la impunidad, y ahí también se abre el proceso a las mafias que siempre existieron. Yo no digo que no existieron, pero ahí se abre el proceso de debilitamiento más aún de lo que ya había, del Poder Judicial, del Ministerio Público, y tenemos hoy las mafias en el Estado paraguayo. Sin duda que así había ocurrido. Vamos a hacer una breve pausa, pero quiero adelantar un poco. Pablo Iglesias en España habla de poder mediático cuando se refiere a los medios de comunicación. Él ya no utiliza ni siquiera más otro tipo de forma de adjetivar, digamos, ¿no? Él habla del poder mediático, digamos, y quiero irme de nuevo a Curvatur con Néstor después de la pausa sobre cómo se planteó eso, ¿no? Porque lo que vimos desde el primer día fue un ataque brutal a, digamos, a presentarnos como que fueron los campesinos los que mataron a los policías, que ellos, creo que hasta se mencionó el EPP en algún momento dado, y eso copó absolutamente todo, ¿no? Estamos hablando del 2008, no había tantas redes sociales, la fuerza de las tapas a los diarios, y las tapas a los diarios se repiten en los canales de televisión porque es lo que hacen, ¿no? A la mañana leen las tapas a los diarios, las radios leen las tapas a los diarios. Entonces, ese poder mediático instaló, digamos, que los campesinos eran los asesinos desde el primer minuto, a pesar de que nosotros hemos pasado hace un rato este documental que hicimos en Ñandutí, donde se habla de balas de grueso calibre, después de lo que se empezaron a encontrar restos de la... Bueno, no me voy a adelantar. Permítanme una breve pausa y ya volvemos. Bueno, hice toda mi presentación en el bloque anterior, Néstor. Decía que se instaló a través del poder mediático que los campesinos eran los agresivos y eran los que mataron a los policías. Es muy importante esto porque desde un principio, y bueno, tengo que recordarle a tu papá que fue uno de los que entrevistó en este momento al comisario, y el comisario le dice, mira, tenemos las grabaciones y vamos a pasarla en momentos. Nunca aparecieron. Inclusive en varios medios de comunicación, creo que ABC fue lo que más puso, es que decían que habían francotiradores, y habían entrevistas que le hacían a militares y a algunos policías, decían que eran francotiradores y posiblemente eran del EPP. O sea, la primera impresión que colocaron era que realmente la muerte de los policías fue hecho con realmente rifles de alta precisión. Luego se negó eso, ¿verdad? Y ahí los medios empezaron a cambiar su versión, y empezaron a tomar la versión que daba Pablo Lemire, que empezó a decir que, bueno, que no era tan así, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el cual, en el 2016, al comienzo del 2016, donde hubo una fuerte presión para que los medios de comunicación no publicaran más nada
de lo que viniera de parte de lo que estábamos trabajando en la articulación de Curuguatí, en todos los movimientos sociales. Y ahí, bueno, fue Ñandutí y otros medios que se pudo romper ese cerco mediático y se pudo colocar más o menos cuáles eran los elementos. Sin embargo, el discurso oficial fue siempre lo que colocaba la fiscalía, que sabemos que fue un remedio de investigación lo que hicieron, todas las evidencias que demostraban la inocencia de los campesinos desaparecieron. En el juicio apareció el exdirector de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y él decía, tenemos 2 grabaciones. Entonces se les pide al Ministerio del Interior vía judicial y ellos dicen, no, desaparecieron. O el elemento para mí más clave, digamos, de cómo los medios de comunicación tampoco avanzaban en algunas líneas fue en el tema cuando el forense Floriano Irala dice en el juicio que los impactos de bala que recibió Lovera eran de armas de grueso calibre. Eso tenía que haber sido tapa, nunca fue tapa. Cuando le hacen una entrevista a Lemir, me acuerdo, una periodista importante, que no voy a decir su nombre, Lemir le dice que en realidad no se le hace la autopsia a Lovera, se revisa nomás el cuerpo, pero entonces ellos dicen que fue impactado por perdigones, pero no se recibió, no se revisó realmente el cuerpo de Lovera, no se hizo la autopsia. Si hoy se quiere saber qué pasó, se hace la autopsia, o sea, se hace nuevamente eso, y se va a encontrar que eran balas de grueso calibre, que es lo que dijo Floriano, ¿verdad? Pero en realidad lo que uno ve es que existe como un discurso oficial que se instaló y no tenía que salirse de allí, ¿verdad? En ese sentido, pocos periodistas trataron de salir de ese esquema que se estableció. La gran ventaja fue que se hizo una campaña a conciencia a través de la universidad. O sea, ahí hay que darle el mérito al País Oliva, que fue un gran impulsor de este movimiento ciudadano. Eso también, y esto quiero decirle al senador Hugo Richter, son las semillas, digamos, también de esperanza que quedan. Porque algunas veces como uno dice, bueno, ¿por qué vamos a seguir luchando? Y uno ve, o sea, cuando hicimos estos 10 años de recordación frente al Panteón, habían personas de 60, 70, 80 años, pero también habían jóvenes de 20, 30 años que estaban ahí para recordar un poco este hecho. O sea, están las semillas. O sea, hay gente que sigue creyendo que es posible seguir construyendo en este mar, digamos, de corrupción, en este mar de narcotraficantes. Hay gente que sigue creyendo, ¿verdad? Pero eso gracias a que la gente va colocando esto y va colocando también su cuerpo, su inteligencia. Y eso el País Oliva creo que fue un gran mentor, digamos, de esta acción para que la gente entendiera que los campesinos y campesinas eran inocentes. Y ellos se sentían inocentes, que era lo importante para nosotros también, digamos. O sea, ellos nos decían, ¿y qué le dicen su compañero acá en Tacumbú? Que somos inocentes, ¿verdad? Y eso era una forma también de sentirse libre. Ellos sabían que eran inocentes. Por suerte luego se logró esa libertad, pero estas instituciones de la Fiscalía, el Poder Judicial en general, necesitan ser redefinidos, hay que trabajar, digamos, como para que eso vaya cambiando. Y bueno, hay que seguir haciendo esto. Hugo, importante, tal vez puede ser anecdótico, ¿no? Pero como te decía al comienzo, no todo el mundo vivió en primera persona lo que viviste vos estando ahí en el gobierno de Lugo. ¿Cómo se portó la policía y los militares, digamos, en ese momento? Porque estabas hablando vos de que, claro, eran como una piecita alquilada, pero a mí me habían dicho en 2 fuentes distintas que los militares estaban dispuestos a defenderle a Lugo, digamos, incluso iban a cerrar el Parlamento a la entrada hasta con tanques, digamos. Yo no sé si eso es cierto y que Lugo se negó a esto. ¿Cómo se portó, digamos, así la policía y los militares? ¿Cómo actuaron en ese momento? Yo creo que son instituciones muy cerradas, muy jerárquicas, ellos tienen un mundo, ¿verdad? Yo creo que en todo caso, con el tiempo todavía hay cosas que
se van a hablar, pero creo que ellos, hasta lo que yo sé, es que sí estaban siempre dispuestos a cumplir la Constitución Nacional. O sea, la interpretación, más allá de que la Constitución Nacional sea favorable a esto o aquel, pero después hay muchas versiones que yo creo que ya escapan un poco a la realidad. Lo que sí es cierto, porque después recuerdo que se abrió un proceso de investigación fiscal, judicial. Recuerdo que ha sido el mediodía, en el Palacio, eso fue en el Palacio, de ese día jueves, ya el Senado, ya estaba en la instancia del Senado, la decisión del golpe parlamentario. Hubo una reunión de Fernando Lugo con, creo que estábamos todos, los ministros, secretarios, funcionarios importantes en el Palacio. Y obviamente ahí había gente de varios partidos. Liberales, lo que ya era en ese momento el Frente Iguazú, independientes. Y se plantea qué hacer en esta circunstancia. Era inminente el tema del golpe parlamentario. Y estaba la gente en la plaza. Y mucha gente evidentemente no pudo llegar porque todo fue muy rápido, muy acelerado, muy sorpresivo. Para mucha gente evidentemente la responsabilidad de lo que ocurrió en Curuguatí fue del gobierno de Lugo. Eso fue disipándose con el tiempo, pero estamos hablando casi 8 días después de la masacre de Curuguatí. Y yo recuerdo perfectamente bien que Fernando Lugo sí dijo claramente que él no iba a autorizar ni acompañar ningún tipo de violencia en ese momento. Recuerdo eso porque cuando se abre la causa fiscal judicial, porque una de las personas que participó de esa reunión habló de que en algún momento se planteó la resistencia al golpe parlamentario. Alguien lo habrá dicho, seguramente, estábamos ahí más de 20 personas. Pero luego fue claro, categóricamente, que él no iba a autorizar ni dar la posibilidad de que haya compatriotas muertos en ese hecho. De ahí surge el tema de la renuncia. Me parece importante también a 10 años decir eso, porque el presidente Lugo categóricamente, o sea, no dio ni espacio para hablar de una posible resistencia al golpe parlamentario en ese momento. Yo recuerdo que yo acompañé esa decisión, porque creo que en las circunstancias, si alguien lo hubiera planteado, y si eso hubiera ocurrido, yo creo que las circunstancias hubieran sido otras en ese momento. Porque esta fue una decisión que no se tomó solamente a nivel local. Acuérdense que el primer golpe realmente se dio con Zelaya en Honduras, después se dio con Fernando Lugo, después siguieron con otros gobiernos de la región. Esta es una decisión que tenía un respaldo internacional fuerte, importante, y que ni siquiera, o sea, esta decisión no la movió ni siquiera la representación de los cancilleres que vinieron acá, del Mercosur. La decisión estaba tomada, ¿verdad? Pero coincido con lo que decía Néstor acá, realmente hay que celebrar la esperanza. Yo creo que seguimos teniendo oportunidades de retomar ese proceso que se truncó en el 2012 y que en la manera en que yo lo entiendo es recuperar la profundización del proceso de transición que quedó trunco. Pero digo eso porque cuando yo hablé de que ellos con el golpe reordenaron el poder de ellos, porque el poder finalmente, en la lógica de la cúpula colorada,
también de una buena parte de la cúpula liberal y también de los grupos económicos importantes, la referencia de la definición del poder para ellos es el poder al servicio de ellos, al servicio de ellos, de los grupos económicos y de los grupos políticos. Y para la cúpula colorada es, como ellos dicen, ñamandaba. Esa es la característica de la dictadura, postdictadura. Cuando ellos retoman en el 2012, ahí obviamente las preferencias para ellos de la prebenda, de la corrupción, del apañamiento, de la impunidad, eso es lo que ellos retoman con el 2012. Y yo creo, volviendo a lo que decía Néstor, que hay una ciudadanía que cada vez es más consciente de que ese no es el país viable. No tenemos oportunidades como país con ese modelo de construcción del poder. Para nosotros la construcción del poder obviamente se funda en la consagración y la garantía de los derechos para la ciudadanía, sean empresarios, obreros, campesinos, indígenas, profesionales, intelectuales. Esa es la consagración en la Constitución Nacional, y que necesitamos recuperar el poder político, porque hacía referencia al poder político. ¿Para qué? Para poner en vigencia el Estado social de derecho, que es un modelo absolutamente opuesto de lo que ellos reordenaron y reorganizaron con el golpe del 2012. Néstor, hay dos momentos, ¿no? Primero se le acusa a los campesinos, se van presos, y después, bueno, tuvimos un momento feliz, digamos, cuando se da vuelta de alguna manera a eso y se los libera a los campesinos. De todas maneras, nunca se investigó la muerte de ellos, digamos, cómo pasaron, o estas muertes que ocurrieron extrajudiciales, digamos. Esa sería la parte que nos está faltando. Sí, es uno de los elementos claves, digamos, que falta son la muerte de los campesinos, 11 campesinos, y de los propios bueno, los policías también, porque al final de cuentas, lo que nos cuenta la fiscalía es mentira. Entonces, la muerte de los policías no fue hecho por los campesinos, o sea que lo que cuenta la fiscalía no es cierto, así que también esas muertes tienen que ser aclaradas, o sea, para que haya justicia realmente. Y luego está los 100, son más de 50 personas que fueron también imputadas por la fiscalía para que no pudieran ser testigos, y que hasta hoy siguen en un limbo judicial de gente que fueron imputadas por la fiscalía y que están en un momento en el cual no saben si están libres o no están libres. Muchos están todavía en la Argentina. Hay una situación todavía medio de incertidumbre con respecto a esto. Pero volviendo un poco a todo el paquete, digamos, lo que hace lo de Curuguaty, es tan claro, digamos, que cómo construyeron el discurso oficial y trataron de encapsular eso y que no se pudiera sacar absolutamente nada. Digamos, o sea, cualquier prueba, cualquier elemento que pudiera romper eso fue anulado. Por ejemplo, la directora del hospital de Curuguaty nunca fue llamada a declarar, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos sueltos que si hoy se quiere hacer una investigación en serio sobre este proceso, se tienen todos los elementos. O sea, por eso también es importante mantener la esperanza y mantener espacios alternativos en las que la gente vaya colocando siga colocándose estos elementos para que no se olvide. Y acá, apuntalando un poco lo que dice el senador Richter, creo que sabes que hay una ley ahora que va a conformar una comisión para estudiar los mecanismos de recuperación de las tierras malavidas. Luego de que este informe de la comisión que se presentó en el 2008, recién este año se va a conformar esta comisión. O sea, después de casi más de 10 años. ¿A qué voy? A que lo de Curuguaty, ¿verdad? Y también todo el proceso, digamos, que fue el golpe parlamentario, se puede investigar. Están los elementos.
cuando aparezca la voluntad suficiente, porque hay grietas, esto también es importante entender. O sea, uno se pregunta, ¿cómo salió esta ley para conformar la comisión para estudiar la forma de recuperar las tierras malavidas? O sea, se logró, pero fue una situación que hubo una pequeña brecha y entró ahí. Porque hay gente que está trabajando sobre eso. Entonces, lo que vayamos haciendo siempre, las personas que creemos y que tenemos esperanza en el futuro, me parece que hay que seguir trabajando sobre eso. Entonces, en esa línea, todos estos elementos, está también lo que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay cosas que están saliendo y que va a obligar al Estado paraguayo a tener que responder a ciertas situaciones. Es más, me acuerdo que en Naciones Unidas, Estados Unidos y Alemania pidieron una investigación independiente para ver lo que pasó en Curuguaty. Cuestiones que quedaron pendientes también en el Parlamento. Así que hay como elementos que están ahí sueltos que en algún momento hay que atar. Prácticamente nos estamos yendo. Yo también, a mí me encanta pensar en estas semillas de esperanza que estabas planteando, Néstor, pero también hay que decir, senador Richard, que fue un golpe a la democracia y generó un retroceso muy grande en nuestro país, en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Al pequeñas conquistas que se hicieron, se fueron todo al mazo, y en un contexto internacional también, ¿no? De situaciones que tienen que ver con bueno, el triunfo de Bolsonaro en su momento, de Trump puede volver, no sabemos lo que va a pasar en Colombia mañana, etcétera, digamos. O sea, estamos ante una situación complicada porque hubo un golpe, hubo un retroceso, queremos levantar cabeza, estamos pensando en el 2023, pero también existe un contexto internacional que no es que ayude demasiado, digamos. Sí, claro, no, sin duda. Yo voy, lo que hice, porque lo estaba pensando en qué poner énfasis en estos 10 años de la masacre de Curuguatú y la próxima semana 10 años del golpe, ¿no? Y tomé lo que compartí con ustedes, el sentido histórico desde el punto de vista de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía empieza realmente a ser protagonista y partícipe de la democracia. Ese es el horizonte que yo creo que se ganó en el 2008. En el 2008, a través de unas elecciones que no se cuestionaron en cuanto a su legitimidad, por lo tanto, en cuanto a su legalidad, se produce por primera vez, y esto es muy importante, en la historia de la República del Paraguay, que a través de una elección democrática con participación de la gente, del voto de la gente, otro presidente de otro signo político asuma la presidencia de la República como resultado de la voluntad popular. No había ocurrido nunca antes. Todos los cambios de presidente fueron, en la mayoría de los casos, golpes de Estado, cuartelazos, todo lo que sabemos en la historia de la República del Paraguay. Por eso es que yo pongo mucho énfasis en que la participación de la ciudadanía y una mayoría de la ciudadanía decidió ese cambio. Y eso es lo que finalmente se truncó en el 2012. Y no era solamente que ganó Fernando Lugo, no es solamente que perdió el Partido Colorado. La transición y la democracia, en mi opinión, empezaba a tener un sentido para la gente, un sentido para la ciudadanía, desde el punto de vista de la organización del Estado, de la participación ciudadana, de la participación democrática, de conquistas sociales, de conquistas ciudadanas. Podíamos avanzar, porque siempre en la política hay una cosa que existe siempre, que son las utopías. Cuando las utopías se borran de la memoria de la gente o de las aspiraciones de la ciudadanía, ese es un tiempo complicado. Entonces se construyó ese mundo a partir del 2008. Repito, esto independientemente a ciertos errores del gobierno Lugo. Estoy hablando del proceso, ¿verdad?
Y yo creo que la élite conservadora en el Paraguay, llámese grupos económicos, grupos políticos, sí le tiene mucho miedo a ese proceso. Y creo que, reitero, la posibilidad de retomar ese proceso está ahí, está vigente. Está vigente como un modelo diferente, como una alternativa realmente a un Paraguay muy oscuro en este momento por la presencia de las mafias, los sicarios, la corrupción y la impunidad. Ese es el país que no es viable y ese es el país en donde yo creo que radica la esperanza del que hablaba Néstor, y creo que esa esperanza, coincido, está intacta en una buena parte de la ciudadanía y puede seguir creciendo, porque el país, el pueblo paraguayo, la ciudadanía, no creo que haya perdido la utopía de un país mejor. Bueno, me gusta terminar con ese sentido del país mejor y de poder recuperarlo. Muchísimas gracias, querido Hugo Richard, senador. Gracias por tu tiempo y también a Néstor Vera, muy amable. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.